¿Sabías que sin un ambiente adecuado la creatividad no se desarrollará? Hola familias, con esta pregunta lanzada quiero reflexionar sobre estas palabras de David Bueno. David Bueno es doctor en biología, neurocientífico y especialista en neuroeducación de la Universidad de Barcelona. A David Bueno le vi en persona en una charla que hubo, un debate que hubo hace unas semanas en Barcelona sobre adolescencia y pantallas. Y ya hice un vídeo, está aquí en el canal, hablando de algunas de las reflexiones de aquel día en concreto de David Bueno. Hoy vuelvo para hablar de otras cosas que me gustan mucho de lo que David Bueno comparte y publica. Y hoy en concreto quería hablar de este tema del ambiente y la genética y también de la neurociencia y el juego. Dos temas voy a tratar, voy a reflexionar, ¿vale? Voy a empezar con el primero y la pregunta que lanzaba al principio, hace un momento, y en palabras de David Bueno, dice que, hablando de la creatividad, cuando hay menos predisposición genética, pero un ambiente adecuado y favorecedor, se desarrollará la creatividad. En cambio, puede haber más predisposición genética, pero un mal ambiente y la creatividad no se va a desarrollar. ¿Esto qué significa? Que el ambiente es más importante que la predisposición genética. Y cuando vi este contenido de David Bueno y me hice estas anotaciones para poder compartir en algún momento, y por fin estoy aquí hoy, todavía no había empezado a leer el libro que estoy leyendo, eso será otro día, ya compartiré, pero que tiene total relación con el tema, que es el libro de La biología de la creencia de Bruce Lipton, que también es doctor en biología y que habla de la importancia del ambiente por encima de la predisposición genética, que es lo que es la epigenética. De eso ya hablaré otro día, pero básicamente es lo que dice David Bueno. Pero sobre todo, ¿por qué estoy hablando yo de esto? Como logopeda infantil especializada en atención temprana, de peques de 0 a 4 años tardando en hablar o con dificultades importantes en la comunicación y con un método centrado en la familia, que es que ayudo a la familia con estrategias de comunicación que se sabe que impulsan el lenguaje. ¿Por qué hablo yo de ambiente y genética? Porque lo hablo desde hace más de 20 años, desde que descubrí el método natural del lenguaje. Descubrí que bueno, realmente hace 20 años que descubrí el método natural del lenguaje, que este es el nombre que yo le he puesto, que en realidad es intervención naturalista, en 2004, en mi tesina de máster. Y luego me especialicé muchísimo más con la persona referente en este ámbito de la intervención naturalista en Barcelona, María José del Río. Hice una investigación en el centro de atención temprana que trabajaba y hice una publicación, lo puse en práctica con los niños que llevaba en ese momento y las familias, ¿no? Desde entonces, te lo digo, que el ambiente es más importante que lo que el peque lleve de sí, porque con lo que el peque lleva, genéticamente me refiero, no podemos hacer nada, pero en cambio con el ambiente podemos hacer todo. Podemos hacer ajustes, podemos hacer modificaciones, mejoras, etc. ¿Y de qué ambiente estoy hablando? Estoy hablando de lo que se llama el contexto. ¿Y cuál es el contexto más importante del peque? El contexto natural. ¿Y cuál es el contexto natural? Casa, su casa, con sus cuidadores de referencia, mamá, papá, abuela, tía, cuidadores. Es en la casa, es en las actividades cotidianas, es con las personas de referencia que se pueden hacer ajustes para favorecer el lenguaje del peque que no está hablando como pensábamos o como debería o que está tardando en hablar o que ya directamente hay una dificultad muy importante, niños con síndrome de Down, autismo, retrasos del desarrollo. Trabajamos la familia y el ambiente, porque haciendo modificaciones en el ambiente, y ahora sí que va ligado con esto, y creando un ambiente favorecedor, podemos cambiar el curso de cosas. En este caso hablan de la genética, pero bueno, en este caso yo hablo de que realmente
vamos a favorecer que el peque hable, que pueda expresarse, porque vamos a entender muchas cosas de su lenguaje y vamos a también entender muchas cosas de nuestro lenguaje y vamos a poder hacer cambios que son favorecedores. Entonces, vuelvo a David Bueno. David Bueno dice que para un ambiente favorable es importante varias cosas y ya verás que cada una de ellas van en relación total con lo que yo también comparto desde hace tantos años. Dice que es importante que haya espacio y tiempo con los peques. Esto es lo que yo siempre digo. Es importante que dediquemos tiempos a nuestros hijos de verdad, de calidad, reales, diarios y de presencia, sin móviles, sin otras cosas que hacer, sin interrupciones, sin tele de fondo, con el peque, juntos haciendo algo. 2, jugar. Jugar es un ambiente favorecedor. Jugar puede ser cualquier cosa, pero cualquier cosa que al peque le guste, alguna actividad que le guste. 3, experimentar con el arte, dice. Claro que sí, si el peque quiere hacer plastilina o quiere pintar con sus dedos o con pinturas o hacer un collage, como yo hablo mucho del collage, claro que sí. Estímulos adecuados, interesantes para el niño. Y la otra cosa que dice, la música. Música. La música, siempre lo digo yo también, en el sentido de que realmente la música está totalmente relacionada con un desarrollo del lenguaje favorable. Y que es muy importante la música, las canciones, los ritmos, los instrumentos, para favorecer la comunicación. ¿Cómo lo explica David Bueno? Lo explica con el concepto de plasticidad neuronal. Es decir, para que haya una buena plasticidad neuronal o conexiones neuronales, que eso hace que el peque se desarrolle y aprenda, etcétera, de manera adecuada, dice que hay unas situaciones, unas actividades que son especialmente favorecedoras para que se dé esta plasticidad neuronal o conexiones neuronales. ¿Y cuáles son? Un poquito repetitivo a lo que acabamos de decir. La música. Escuchar música es favorecedor para el aprendizaje, para el desarrollo. Entonces, además dice que realmente cuando escuchamos música se activan unas zonas del cerebro que también se activan con el lenguaje y con las matemáticas. O sea que hay relación entre música, lenguaje y matemáticas. Y de esto he hablado en otros vídeos que puedes encontrar aquí en el canal, en artículos en mi blog sobre la música y el lenguaje y cómo favorecer el lenguaje con la música. Está en mi blog, en creciendoconlaspalabras.com. Y también lo hablo con mucha más detalle y con ejemplos y cómo hacerlo en mis sesiones conmigo, en la comunidad de escuela privada que tengo con familias, donde hay muchos talleres, donde voy mucho más ya a lo práctico, a lo realmente cómo hacerlo, etc. Segunda cosa, el arte, como decíamos antes, ¿no? El arte también favorece estas conexiones neuronales, así que proporciona actividades creativas, artísticas, que tenga que hacer cosas con sus manos al peque. Y la otra que dice, tercera, es la psicomotricidad, la importancia de moverse y también de los sentidos, porque realmente con los sentidos y el movimiento es como se integra el aprendizaje. Justo el último vídeo que hice hablaba sobre este tema, de cómo realmente el movimiento y los sentidos son importantes para que el peque se desarrolle y aprenda. Y en aquel vídeo hablaba de cómo las pantallas interfieren en esto. Así que puedes ir a ver el otro vídeo que he hecho sobre esto. David Bueno, además, añade un ingrediente y lo quiero mencionar porque para mí también es súper importante y es algo en lo que me he centrado en los últimos meses también. La palabra emoción. Con emoción, el peque aprende. ¿Qué significa? Muchas cosas. Podría estar hablando mucho rato sobre este tema y he hablado en otros vídeos, en artículos del blog y con mis familias en privado todavía más. Pero sobre todo, para mí, ¿qué es esto de la emoción? Una, que el peque aprende
cuando hace cosas que le gustan, entonces está motivado, le interesa, y eso siempre lo digo a las familias y siempre lo digo, que tenemos que hacer cosas motivadoras, pero no buscarlas nosotros, no hace falta, solo tenemos que observar a nuestros hijos lo que le interesa. Lo que le interesa al peque ya es de donde tenemos que partir. No tenemos nosotros que pensar, sí que está muy bien ofrecer y eso que decimos, ¿no? Para que el peque pueda ir sabiendo qué es lo que le gusta, ha de haber tiene que tener opciones, ¿no? Tiene que haber estado expuesto a diferentes cosas. Pero los peques, desde bebés, ya te van mostrando qué más le interesa. Pues eso que le interesa es de donde tenemos que partir, es de donde el peque tiene el interés. Y la emoción también la puedo explicar en el sentido de que nosotros, mamá, papá, cuidadores, hacer las cosas con el peque y hablar con emoción y comunicarnos con emoción tiene un impacto favorecedor. Así que si somos un poquito, eso me lo han dicho familias, que son un poquito en realidad serias, nunca han tratado con niños, están más acostumbradas a hablar como con un adulto, no, tenemos que con los niños hacer un poquito diferente, poner más expresividad, siempre lo digo, ¿sí? Vale, y el segundo punto, y ya termino, ya casi nada. El punto de la neurociencia y el juego. ¿Qué quiere decir esto? Pues David Bueno habla de cómo el juego es muy importante para que se den estas conexiones neuronales y para que el peque aprenda y se desarrolle. Y ahora diré por qué lo dice David Bueno, pero quiero llevarlo a mi terreno, y es que yo siempre hablo del juego también, porque ¿de qué manera les transmito a las familias que tienen que poner en práctica estas estrategias de comunicación que favorecen el lenguaje? ¿Cómo? Pues a través de las actividades cotidianas. Cualquier actividad del día es válida, pero es cierto que hay una actividad por excelencia para los niños y que se dice que es hasta los 7 años, que es el juego. Bueno, 7 y más, pero que hasta los 7 años el juego es la actividad por excelencia del niño. Así que si piensas que el niño juega demasiado o solo quiere jugar o que en la escuela solo juega, perfecto, tienen que jugar. Es lo que hacen los niños pequeños, jugar. A través del juego aprenden. ¿Por qué? Porque están haciendo algo que les gusta, que es motivador, que es lo que acabábamos de decir antes. ¿Y qué dice David Bueno sobre el juego y el aprendizaje? Pues que con el juego los peques pueden ensayar cosas, practicar. Se pueden equivocar y no pasa nada, en realidad. Se pueden equivocar, pero entonces tienen la posibilidad de mejorar, de rectificar y de ir perfeccionando. Y que con el juego también tiene una interacción con el entorno, con objetos y con personas. Entonces, estos ingredientes son básicos para el desarrollo, el aprendizaje y mi campo de especialidad, el desarrollo del lenguaje. El lenguaje se desarrolla porque estamos en contacto con personas que dominan el lenguaje, que son papá, mamá, cuidadores adultos, que están con nosotros haciendo, bueno, ahora estoy hablando como si fuera un niño, que están con el peque haciendo cosas de su interés, altamente motivadoras para el niño, y están interactuando, poniendo palabras, adaptándose, etcétera, etcétera. Así se da el desarrollo del lenguaje. Sencillo y es complejísimo a la vez. Bueno, y hasta aquí la reflexión de hoy sobre neurociencia, juego, ambiente y genética y desarrollo del lenguaje y la importancia de la familia, del contexto, de la casa, de nuestra comunicación. Si quieres saber más sobre estos temas, date una vuelta por aquí al canal, que hay un montón de contenidos ya. Puedes ir también a mi blog, creciendoconlaspalabras.com, donde hay también bastantes artículos donde hablo sobre todos estos temas. Y si ya necesitas ayuda más personalizada, pues ponte en contacto conmigo. Encontrarás la información por aquí, por la descripción y por mi canal. Ponte en contacto conmigo y os puedo ayudar de manera individual
sabiendo realmente cuáles son las estrategias que os aplican a vosotros con vuestro peque, por la situación en que estáis, por el punto de desarrollo que está vuestro peque, por cómo vosotros os comunicáis con el peque, de qué manera ya os comunicáis con el peque, qué ajustes podemos hacer desde ahí y avanzaremos muchísimo más rápido. Familia, nos vemos por aquí en otro video. Hasta pronto.